En este miércoles para alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Nos gozamos en la presencia de Jesús. Y vamos a declarar un avivamiento en este lugar. Vamos a declarar un avivamiento en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Amén. Toda gloria y toda honra a aquel que está sentado a la diestra del Padre, que fue exaltado sobre todo, al nombre sobre todo nombre, al nombre de Jesús. A Él es a quien venimos a adorar y alabar. A Él es a quien le rendimos nuestra adoración.
nuestra vida, nuestra obediencia a ti, Jesús. Oh, anhelamos más y más de tu presencia, Señor. Llena este lugar, Padre, de tu gloria, de tu presencia, Señor. Queremos sentir tu gloria caer sobre este lugar. Queremos sentir, Señor, esa lluvia que refresca nuestras almas. Oh, Espíritu Santo, toca cada vida. Llena, Señor. Oh, su presencia está aquí en este lugar. Vamos a declararlo a una voz. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Una vez más vamos a decir: algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levanto a ti, Señor. Mis manos levantaré y tu gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. ¿Cuántos lo creen? Oh, derrama, Señor, derrama. Queremos más de tu presencia. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando
Señor está aquí. ¿Cuántos dan toda gloria y honra a Él? Amén. Gloria al que vive. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados. Gracias al Señor porque por el esfuerzo de un grupo de hermanos tenemos, gracias a Dios, ministración, y el Señor no se queda sin adoración y sin alabanza los 10 miércoles. Y gracias a ustedes también que han tomado muy en serio la obra del Señor, la iglesia de Cristo sigue caminando. Amén. Así que una vez más les doy la bienvenida a los que se están conectando y a los que también pues van a conectarse y nos van a ver en algún momento a través de las redes sociales. Estamos continuando con el tema tiempos peligrosos, que lo tomé de la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 5. Como los que han estado siguiendo esto y ustedes que han venido aquí los miércoles están familiarizados con lo que yo he estado hablando, tiempos peligrosos, pues no voy a emplear mucho tiempo en esta introducción. Les dije que el tema lo basé en segunda de Timoteo capítulo 3 y el versículo 1, en donde el apóstol Pablo dice: también ustedes deben saber. Entonces les hablaba de las cosas que Dios quiere que sepamos en este tiempo, no hace un año o año y medio, no hace 2 años o 3 o 4 o 5, sino las cosas que debemos saber en este tiempo. Dice, también debes saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. La versión que ustedes tienen probablemente dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Por eso le puse el título tiempos peligrosos, pero lo podemos traducir así también. Deben saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. O sea, tienen que tener en cuenta los cristianos y el mundo también, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, en donde la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Les dije que en este grupo están incluidos la parte religiosa nominal del mundo, pero también la parte del mundo secular, o sea, el mundo que no respeta ni conoce a Dios. Y entonces les hablaba a ustedes de las cosas que Dios quiere que sepamos. Entonces les decía que la primera cosa que Dios quiere que sepamos es que aprendamos a discernir los tiempos en que estamos viviendo. Ahora, son tiempos proféticos. Aún aquellos que son escépticos o agnósticos o son indiferentes a las cosas de Dios, si le ponen un poquito de atención a las profecías bíblicas y al Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que hay una enorme similitud entre las cosas que están sucediendo y las profecías bíblicas y la palabra del Señor. Amén. Entonces, al pastor se le olvidó poner el teléfono en vibrador. Entonces hay una tremendas similitudes, y hay algunas que son algunas profecías que están cumpliéndose al pie de la letra, porque nadie podía prever estos tiempos, humanamente hablando, hace más de 2000 años que se escribió esto. Por ejemplo, el carácter que iba a tener la sociedad, ¿no? El carácter que iban a tener las personas.
La segunda cosa que les dije a ustedes que Dios quiere que hagamos en estos tiempos es que debemos de enfrentar estos tiempos con un carácter cristiano. Y la tercera cosa se las voy a dar el día de hoy, y es predicar el evangelio más que nunca. Amén. Así sea. Predicar el evangelio más que nunca. Amén. Las buenas nuevas de salvación. Y esto está en 2 de Timoteo capítulo 4. Solo le dan la vuelta a la página y se van a dar cuenta que Dios quiere que en estos últimos tiempos la iglesia y los predicadores del Señor serios y legítimos prediquemos el evangelio más que nunca. Y dice así en 2 de Timoteo capítulo 4 y el versículo 1: en presencia de Dios y de Cristo. La versión de ustedes dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere decir? En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjate, que juzgará a los vivos y a los muertos. O sea, que nadie se escapa. A los vivos y a los muertos. En su, dice, en su manifestación. En su manifestación. En la Reina Valera dice, en su manifestación y en su reino. O sea, el reino de Dios es real, pero no es visible ahora. El reino de Dios es real, pero no es visible. Pero vendrá un tiempo en que será real y visible también. Amén, amén. Y ese tiempo, el sentido del verbo, del original aquí, es que es eminente. Eminente. Te doy este solemne encargo, le dijo a Timoteo: predica la palabra. Que prediques la palabra, dice la Reina Valera. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En la otra versión dice: te doy este solemne encargo, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, que es la palabra, que es como se traduce la palabra, esa palabra que dice redarguye. Esa palabra también se traduce corrige, reprende y anima. Exhortar es animar. Con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. El domingo les dije cómo Jesucristo dio el ejemplo de cuán importante era enseñarle al mundo y especialmente a sus discípulos la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios es la que nunca cambia. La palabra de Dios nunca cambia. Amén, aleluya. Entonces, eso para el hombre es absolutamente imprescindible, necesario escuchar la verdad de Dios. Enseñar la verdad de Dios. Cuando la verdad de Dios es enseñada por hombres que son llamados legítimamente, hombres honestos y sinceros, como fueron los apóstoles, entonces la verdad de Dios es la más grande bendición para el hombre. Amén, aleluya. Por eso él comienza su ministerio básicamente con un sermón que se llama el Sermón del Monte, con una enseñanza gloriosa, en donde en esencia tiene todos los elementos de lo que luego los apóstoles desarrollarían y explicarían. Amén. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo:
corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Sin dejar de enseñar. Entonces, el predicar el evangelio no era una sugerencia, era una orden. Aquí en el original también realmente es como una orden militar. Te encarezco, te mando, una orden de cumplimiento obligatorio para un predicador oficial de la verdad divina. Amén. Y además dice, lo pone delante del Señor, delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, con esto lo que les quiero decir es que todos los que ministran o ministramos la palabra de Dios, estamos bajo el escrutinio omnisciente de Cristo y a Él le rendiremos cuenta de nuestro trabajo. Amén. Amén. Así es. Él va a pedir cuenta. Porque hay personas que dicen, pero juzgan, y dicen, pero mira ese, pero mira aquel, pero mira este lo que hace con el evangelio. Todo el que se paró a ministrar el evangelio en nombre del Señor le va a dar cuentas Así es. al Señor. Así es. Va a haber un juicio de evaluación de acuerdo al trabajo de cada uno. Amén. Porque algunos, dice el Señor, edificaron sobre paja, o sea, sobre heno, sobre cosas vanas, sobre hojarasca. Y les quiero explicar un poquito más adelante sobre eso en esta noche. Y este juicio de evaluación que el Señor va a hacer es general y abarca todos los aspectos y situaciones diferentes del actuar de los creyentes. Aquí van a dar cuenta grandes y pequeños, y Él al final va a determinar el valor de la obra hecha por cada creyente, por cada pastor, por cada iglesia, por cada ministerio, sea grande o pequeño. Así sea. Aquí el Señor nos va a pedir cuenta por el ministerio en esta comunidad. Amén. Y a ti te va a pedir cuenta también por las cosas que te encargó a ti como creyente. El trabajo tuyo, tus responsabilidades como creyente. Entonces debemos de predicar el evangelio más que nunca. Amén. Y el sentido aquí también del texto es predicar aunque parezca que nadie escuche. Aunque parezca que nadie escuche. A tiempo y fuera de Igual que hacían los profetas en el Antiguo Testamento también. Así escuchen o dejen de escuchar. El evangelio tiene que ser predicado, tiene que ser como los ríos, que corren aunque nadie beba de ellos. Amén. Pero tiene que ser predicado, porque es la única esperanza que tiene el mundo, y esa es la orden que dejó Dios, que el evangelio sea predicado, así sea conveniente o no sea conveniente. Y no puede estar sujeto a las, ¿cómo les puedo decir? al aspecto cultural. No, es que ahora estamos en el año 2021 y esta es la era de las filosofías, de la emancipación, del feminismo, de los LGTB, de todas las filosofías y de todas estas cosas. Entonces no pueden predicar el evangelio. No, el evangelio se va a predicar a tiempo y fuera así de sea cómodo o no sea cómodo, a tiempo o fuera de tiempo, Amén. le guste o no le guste a la cultura. Amén. Así sea. Ese es el mandato que tenemos del Señor. Amén. Y no es un capricho de nosotros, es un mandato que el Señor nos dejó. Amén. Y la palabra que dice, te encarezco que prediques la palabra, quiere decir que es toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, que abarca la verdad revelada tal y como está contenida en la Biblia. Amén. Toda. No es que venga yo y coja lo que me guste, ¿no? Voy a coger porque esta es la parte que a mí me gusta. Yo voy a coger esto porque con esto puedo animar a la gente, puedo embullarla, puedo entretenerla. No. Es toda la palabra del Señor. Amén. Porque hay algunos que dicen, no, esto como que no es para este tiempo porque se van a ofender algunos. No.
Romanos 1 y 2. Es tan importante predicarlo. Y usted dice, ¿pero qué tiene Romanos 1 y 2? Bueno, léelo en tu casa. Romanos 1 y 2 es tan importante predicarlo como predicar también Efesios capítulo 2 o capítulo 3 o las grandes verdades de la gracia. Amén, gloria a Cristo. Pero tiene que ser toda la palabra del Señor sin excepción, como dice aquí. Cuando dice te encarezco que prediques la palabra, es insistir de manera enérgica en eso, de manera enérgica. Y aquí el texto original también tiene unas ideas complementarias de urgencia, preparación y presteza. Esa palabra que está aquí en la Reina Valera, que se traduce que instes, eso que instes, esa palabrita se empleaba para alistar a un soldado y enseñarlo a mantenerse preparado para ir a la batalla en cualquier momento. Así también se empleaba para un guardia que debía estar alerta todo el tiempo para cualquier ataque sorpresivo. Aleluya, gloria a Cristo. Esto es lo que un predicador tiene que tener. Es imperativo que esté preparado y que predique a tiempo y fuera de tiempo. Como les dije, aunque sea popular o conveniente, y también como ahora que no es tan popular ni tan conveniente, y la cosa solo se va a poner peor. Así es. Los dictados de la cultura popular, por ejemplo, la reputación, la aceptación o el aprecio de la iglesia o de la comunidad nunca deben alterar el compromiso de predicar y proclamar la palabra de Dios en todo tiempo. Amén, amén, amén. Dice, redarguye, reprende, o sea, convence también con toda paciencia. No es a pelear, pero es a que la persona que está equivocada, por ejemplo, con una falsa enseñanza o un falso concepto de Dios, uno coja los argumentos bíblicos, ¿verdad?, para ayudar a esa persona a entender el error en que ha caído, y ayudarle también a que se arrepienta, reconozca en dónde está fallando y conducirlo al arrepentimiento. Amén, gloria a Cristo. También hay un aspecto positivo de la predicación, y es que dice exhorta. Es el lado positivo, ¿no? Que significa enseñar o instruir. Exhortar no es regañar, es enseñar e instruir con la palabra de Dios. Y la razón la da el apóstol acá, porque dice, porque vendrán tiempos, fíjense bien, que no sufrirán la sana doctrina. Es así, ¿verdad? Porque vendrán tiempos cuando no soportarán. Vendrán tiempos, dice la Biblia, en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las cosas bonitas, o sea, las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Se volverán a los cuentos. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque hace ya algún tiempo que nos estamos dando cuenta, y lo sabemos, que los cristianos de profesión, o sea, solamente como decimos nosotros de boca, y los creyentes de nombre en la iglesia, están siguiendo sus propios deseos y se agolpan y se han agolpado tras los predicadores que les ofrecen las bendiciones de Dios en abundancia, pero sin la necesidad del perdón de Dios y sin la necesidad de que se arrepientan para ser salvos. Amén. Así es.
Y eso ha sucedido y todavía sigue sucediendo, una señal de los últimos tiempos. Esos maestros se van a amontonar. Existen por todos lados. Sienten comezón de ser entretenidos con enseñanzas que producen sensaciones agradables y que los dejan con una sensación de satisfacción personal, con una opinión halagadora de ellos mismos. Y todo el mundo sale contento. Pero es pasajero nada más, porque no ha habido un verdadero arrepentimiento y una verdadera salvación. Entonces, bajo esas condiciones, los oyentes pueden dictar lo que se les debe predicar, en lugar que sea Dios quien lo dicte por medio de su palabra. Y dice, se volverán a las fábulas. Esto se refiere a las falsas ideologías, filosofías y perspectivas presentadas en una gran diversidad de formas que se opone a la sana doctrina. Y atención, escuchen lo que les estoy diciendo. Esto se viene dando hace un buen rato dentro de lo que se llama la iglesia cristiana. Gente que motiva, que alegra, que tiene cualquier cantidad de seguidores. ¿Entiendes? Ahora, búsquelos ahora, después de esta pandemia, y un poco más adelante, cuando la cosa se ponga más difícil y tengas que arriesgar un poquito para seguir viviendo tu vida cristiana y para seguir escuchando el Evangelio o batallando por el Evangelio, y no lo vas a encontrar por ninguna parte. Brillan por su ausencia. Pero Jesús nunca dejó de predicar el Evangelio, aunque se quedó solamente con 12 en una ocasión. Tenía miles de seguidores, y cuando les fue apretando un poquito y les fue revelando más del costo de seguirlo a él, le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? No, déjame regresarme mejor con los maestros estos, que son los que yo siempre he tenido. Eso está si lo quieren buscar, está en Juan capítulo 6, por mencionarles algo, y ustedes pueden leer todo el discurso ahí. Al final se quedó solito con los 12, y los 12 estaban en shock también. Se nos acabó la mega iglesia, ¿y ahora qué hacemos? Le digo al Señor, ¿ustedes quieren irse también? ¿A quién iremos? Y ellos hicieron una rápida evaluación. Y dijeron, Señor, ¿a quién iremos? Porque de verdad que este camino no es un lecho de rosa. Porque dentro de la iglesia inclusive hay batallas. Y ahora mismo el diablo ha traído, mira, toda la furia del infierno se está desatando. Y estos tiempos y esta pandemia no solo ha venido a afectar al mundo, a las instituciones, a los trabajos, a la gente en general, sino a la iglesia misma, porque ha traído conflictos, pleitos y problemas dentro de las iglesias. Que tú estás vacunado y que yo estoy vacunado y tú no. Vamos con la sangre de Cristo. ¿Entiendes? Y entonces yo no voy porque ahí en esa iglesia no se quieren vacunar. Entonces el diablo ha levantado y está, ¿saben por qué? Porque son los últimos tiempos. Son los que en mi país le llaman las patadas de ahogado del diablo. Ahora, el ataque fuerte, no te equivoques, el ataque es fuerte de verdad, fuerte de verdad. La otra cosa con la que quiero terminar hoy es que tenemos que ser edificados más que nunca. No solamente predicar la palabra más que nunca, sino ser edificados más que nunca. Fíjate. Y con la palabra de Dios.
Amén. con la palabra Amén, de Dios. amén. ¿Por qué? Porque es la única que puede hacer esto. Mira, es la única que puede hacer esto. Si le das la vuelta ahí y miras un poquito, estamos en el capítulo 4 de segunda de Timoteo, y mira Timoteo capítulo 3, 16, te vas a dar cuenta que dice: toda la escritura es inspirada por Dios, bendito el Señor, ¿verdad? Aleluya. Toda la escritura, Gloria por a eso es que Dios. se tiene que predicar toda. Y útil para Enseñar. enseñar. Te dije lo primero, Amén. enseñar. Es una prioridad. Enseñar la palabra del Señor. No es decir nada más, es que yo sentí del Señor. Y alguien se pone a hablar porque algo sintió del Señor. Y yo no estoy hablando del verdadero sentir que pone el Señor en los corazones de las personas. Amén, amén. Pero no te puedes separar Enseñar. de la enseñanza de la palabra del Señor. Y no Amén. te pierdas el domingo, porque el domingo voy a estar hablando de esa diferencia entre lo que es caminar enseñado por la palabra del Señor y por el Espíritu Santo, y caminar por los impulsos nada más emocionales, y por lo que yo sentí y por lo que a mí me reveló el Señor. Muy importante, la nueva vida, que la voy a estar tocando el domingo. Entonces dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. La enseñanza, te dije, es importantísima, la enseñanza de la palabra del Señor. Primordial. Cuando es verdadera, cuando es con poder, cuando es ungida por el Espíritu Santo, Aleluya. cuando es dada por hombres que no están comprometidos con ningún otro interés, es la única que transforma y cambia, Amén. Gloria a Cristo. ilumina, enseña el camino. Útil para enseñar, para redarguir, convencer, para corregir, Para instruir. porque hay muchos que pues por las cuestiones de este mundo, el engaño del diablo y todo eso, pues te puedes confundir, pero con la palabra puedes ser corregido, puedes levantarte, para instruir también en justicia, Gloria a Cristo. a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Fíjate, esto es lo que hace la palabra del Gloria, Señor. Gloria a su palabra. Entonces, por eso es importantísimo el que hoy seamos edificados más que nunca y con la palabra de Dios. Ve conmigo a Efesios 4 para que nos vayamos a casa. Y a Efesios 4 capítulo 11 es una carta del Nuevo Testamento. Efesios 4 capítulo Versículo 11. Sí, Efesios 4. Versículo 11. Sí, versículo 11. Efesios 4, 11. Y dice así. Y él mismo constituyó. ¿Cuánto lo tiene? Amén. A ver. Y él mismo constituyó. ¿Quién es el mismo? Jesucristo. Jesús. Jesucristo, el Maestro Él constituyó. Todopoderoso. Fíjate, el domingo te dije, en cuanto en el mensaje de las prioridades de Jesús, que una de las cosas por las que Jesús oró y pasó orando toda una noche fue para elegir a estos hombres, 12. Porque a pesar de que el Señor ya los había escogido delante de la fundación del mundo, Amén, amén. Él en su carne tenía que orar porque no se podía permitir un error. Amén. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ya sabemos quiénes son, Amén. a otros profetas, un grupo de hombres que mientras no estaba terminado el Nuevo Testamento, Dios les reveló una serie de cosas y fueron necesarios, porque inclusive en el Nuevo Testamento hay unos profetas que para asuntos prácticos el Señor los usaba. Amén. Amén. Ahora hay una cantidad de gente que dice, no, yo soy profeta. Ahora, bueno, profeta en el sentido de que ellos me perdonan, pero es como que adivinan el futuro. Eso no existe. Reprendido sea el Señor. Ahora, los que predican la palabra profética sí existen. Amén. ¿Entiendes? Pero esos no son, porque algunos
le quisieron quitar el trabajo a uno que había aquí, a un impostor que se llama Walter Mercado, y a otros como él también. Que a mí me dijo el Señor que te vas a casar con esta y con esta, y que el negocio ese te va a prosperar y esto y lo otro. Entonces parece que algunos de estos cantidad de gente que dije que se han amontonado de falsos maestros, y otros que fueron entusiasmados también. Yo no voy a decir que tal vez no nacieron de nuevo, pero fueron entusiasmados con esta práctica que es muy atractiva, ¿entiendes? Porque como que te da así una áurea de respeto, de importancia. Toda la gloria a Cristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Te das cuenta cuán importante es la función de los últimos tres? Evangelistas, pastores y maestros, que en sí son una misma función, porque el pastor Evangeliza. Es un maestro, ¿verdad? Y el maestro usualmente es un pastor también. Y los evangelistas son hombres específicamente llamados para anunciar el evangelio de Jesucristo a las personas. Tienen un don especial para que las personas se conviertan. Entonces vienen, se conviertan, entonces las coge el pastor y el maestro y las edifica. A fin de perfeccionar a los santos. Esto de perfeccionar se refiere a restaurar algo a su estado original o a hacerlo completo. O sea, por medio de la palabra somos restaurados a la imagen y a la semejanza del Señor. Vamos siendo edificados a la semejanza de Cristo. A fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Todos los redimidos, los cristianos. Para la obra del ministerio. El servicio espiritual requerido de todo cristiano. La obra del ministerio. Servicio espiritual requerido de todo cristiano y no solo de los líderes en la iglesia. Y luego dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, la nutrición y el desarrollo espiritual de la iglesia. Desarrollo espiritual de la iglesia. Y luego dice, quedamos en la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. ¿Qué quiere decir eso? Unidad de la fe. Esta parte de la unidad de la fe se refiere al cuerpo de verdades o de verdad revelada que constituye la enseñanza cristiana. En particular, toda la doctrina y el contenido completo del evangelio. A la unidad de la fe, o sea, de ese cuerpo de verdades que todos los cristianos debemos conocer. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Me detengo aquí un momento para decirte que el conocimiento del Hijo de Dios no se refiere a un conocimiento intelectual. Esto te lo he dicho antes. Ni a un conocimiento de ciertos hechos históricos. Sí, yo conozco la historia de Jesús. Yo me he leído los evangelios. Pero no se refiere a ese conocimiento. Ni tampoco se refiere al conocimiento de la salvación. Yo soy salvo. Sí, es importante saber eso. Cuando dice conocimiento del Hijo de Dios, aquí se refiere al conocimiento profundo de Cristo que un creyente alcanza por medio de la oración. Escúchame esto. Por medio de la oración, el estudio fiel de la palabra y la obediencia a sus mandamientos. Aleluya, así sea. Así sea, palabra poderosa. Aleluya, gloria a Cristo. El conocimiento de Cristo no es un conocimiento intelectual.
Es una intimidad. Es llegar a esa intimidad con el Señor, en donde a medida que te metes en oración con Él y estudias fielmente la palabra del Señor y la meditas, vas despojándote de todo aquello innecesario que estaba en tu sistema de creencias, de valores, y las vas reemplazando por los valores del Evangelio. Y el Señor Jesucristo te va nutriendo por medio de la intimidad con Él, te va fortaleciendo, porque separado de Él nada podemos hacer. Amén. Y a medida que vas meditando en la palabra, por eso a la gente una de las primeras cosas que le digo: ¿tienes Biblia? Y te voy a dar una Biblia, porque la Biblia, la palabra de Dios, va a ser el alimento toda tu vida. Si oras y eres fiel en estudiarla y en obedecerla, vas a ser un cristiano indestructible. Amén, gloria a Cristo, alabado sea el Señor. ¿Entiendes? Gloria al Señor Jesús. Amén. Ahora, sigamos un poquito más, y dice: y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aleluya, gloria. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Como hay una cantidad de cosas que decir aquí y no hay tiempo ahora, te voy a decir esto. Para muchas personas, muchos de nosotros, y también para muchos cristianos, Cristo y su Evangelio es una fuente de información, nada más, de conocimiento. Es una fuente de conocimiento. Es decir, yo conozco de Dios, yo conozco el Evangelio, ¿verdad? Y yo conozco muchas cosas del Señor. Conoces, fíjate. Es solo una fuente de conocimiento. Pero Cristo no es una fuente de poder en ellos. De autoridad. Es una fuente de conocimiento, pero una fuente de autoridad. ¿Por qué? Porque no le obedecemos. Puros oidores. Entonces aquí está la contradicción. Mucha gente dice: pero sabe mucho del Evangelio, pero no respetas el señorío de Cristo. Lo hacedor de Las razones, no sé, puede ser las debilidades del cuerpo, lo que tú quieras, pero tiene que llegar un momento, escúchame, en que Cristo no sea solamente una fuente de conocimiento, el Señor y su Evangelio, sino que sea una fuente de autoridad y yo respete el señorío de Cristo de verdad. Es cuando las cosas comienzan a cambiar. Amén, gloria a Cuando Cristo. comienzas a cambiar. Gloria ¿Por a qué? Cristo. Porque cuando Cristo y su Evangelio dejan de ser no solo una fuente de información, de conocimiento, sino una fuente de autoridad, entonces pasa a recibir Cristo y su Evangelio, pasan a ser una fuente de poder. Amén. Así sea. Amén. Gloria a Cristo. Tal vez yo no te lo explico bien, pero medítalo Está bien dicho. y te vas a dar cuenta. No es nada más yo conozco. Yo me he leído los 27 libros del Nuevo Testamento y los 39 del Antiguo. Muy bien, es importante ¿Cuánto lo conocer. aplicas? Pero ahora, ¿cuánto respetamos el señorío de Cristo? Hasta que ese señorío de Cristo
hasta que no nos nutramos de la cabeza y le obedezcamos, entonces no podemos obtener el poder necesario. Amén, así sea. Fíjate que no te estoy diciendo que no eres salvo, porque para salvarte fue un acto de gracia del Señor. Amén, gracias. Nada más, un decreto, un acto de gracia del Señor. Entonces, si tú lees esto, lo que acabamos de leer aquí, dice hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aleluya, gloria a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que cada uno de nosotros manifestemos las cualidades de su Hijo, quien es Él mismo la medida de la madurez y perfección espiritual. Para que ya no seamos, dice, llevados por todo, como dice, todo viento de doctrina. O sea, por todo lo que aparezca por ahí. ¿Por qué? Porque los cristianos con inmadurez espiritual, que no están fundamentados en el conocimiento de Cristo por medio de la palabra de Dios, vuelvo y repito, están inclinados a aceptar, fíjate, están inclinados a aceptar sin criterio alguno toda clase de errores doctrinales e interpretaciones falaces de las Escrituras, que son promulgadas por maestros falsos y engañadores en las iglesias. Por eso debemos aprender a tener discernimiento, y eso te lo da el Señor en oración. Amén. Entonces hemos visto cosas muy importantes hoy. ¿Okay? La misma palabra por la que nacemos es la misma palabra por la que crecemos. Eso lo dice Pedro también. Siendo renacidos, no de simiente incorruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pero también Dios quiere que por medio de esa misma palabra nosotros crezcamos en unión con Cristo, ¿verdad? Y porque a continuación dice en ese mismo Pedro, en ese mismo capítulo, el capítulo 3, creo que es de primera de Pedro, capítulo 3, creo que es, dice que nosotros debemos de desechar toda malicia, toda mentira, todas las detracciones. Decíamos como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. No es la salvación eterna, es la salud de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Ahora, yo no sé tú, puede que tengas poco de conocer al Señor o puede que tengas mucho, pero sí te quiero decir que el Señor no ha terminado con nosotros. Amén. ¿Entiendes? Hay muchas cosas todavía en nosotros que el Señor necesita transformar, cambiar. Amén. Y te tengo una noticia, lo va a hacer. Amén. Así Porque sea. lo que Él comienza, lo termina. Por Por muchos tumbos que haya dado, por muchas caídas que hayas tenido, el Señor lo va a hacer. Amén. Porque nunca va a dejar una obra inconclusa. Amén. Fíjate lo que te digo. Y el domingo voy a estar dando cómo podemos saber nosotros, cómo sabemos si estamos en la nueva vida y si estamos creciendo. ¿Cuál es? ¿Cómo te das cuenta realmente que estás creciendo un poquito, que estamos creciendo? Te vas a dar cuenta cuán exciting, cuán maravilloso es entrar y vivir la nueva vida en Cristo. En medio de los tiempos que estamos viviendo, la palabra de Dios sigue siendo poderosa y eficaz. Amén. Gloria a Cristo. ¿Entiendes? Amén. Sigue siendo poderosa y sigue
transformando. Amén. Viva y eficaz. Y los que el Señor va a llamar, los va a seguir llamando en medio de todo esto. Lo único que te pido es que, mira, nunca dejemos de orar. Amén. Oremos más que nunca. Amén. Amén. Prediquemos Amén. la palabra más que nunca. Amén. Seamos edificados más que nunca. Amén. Porque Amén. donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Amén. Gloria a Cristo. Créeme lo que te digo. Amén. Lo que el Señor tiene para nosotros es mucho todavía. Y ningún ataque del diablo podrá contra la iglesia de Cristo. Amén. Absolutamente ninguno. Ni este ni el que venga. Porque mira, el Señor lo tiene ya. Eso sí que lo tiene ya profetizado. Dice que si nosotros ponemos toda la armadura de Dios Aleluya. y resistimos cuando llegue el día malo, dice el apóstol Estaremos en pie. Pablo, estaremos Firme. firmes. Firme. Gloria a Ponte de Cristo. pie en el nombre del Señor. Y mira, yo esta noche quiero orar, porque sé que hay, escucha, áreas de nuestra vida que hoy mismo, en este tiempo, necesitan ser edificadas. Amén. ¿Entiendes? Necesitan ser edificadas. Esta situación y esta crisis que estamos viviendo y este ataque que ha traído el diablo a nivel mundial ha afectado la psiquis, la mente, los sentimientos y todas las áreas de nuestras vidas. Pero el Señor tiene la cura para eso. Amén. ¿Me entiendes? Amén. Tiene la cura para eso. Para todos los males de este tiempo, el Señor tiene la cura también. Para la angustia, para el dolor, para la desesperación, para el temor, para la incertidumbre, cuando a veces no sabemos qué hacer. Si nos unimos al Señor en oración como nunca, y somos fieles en estudiar su palabra como nunca, seremos edificados más que nunca. Padre, en esta noche te doy gracias porque ha sido un tiempo precioso con este grupo de tus hijos y tus hijas que han prestado un oído atento a tu palabra, Señor. Permite que el enemigo no robe nada de lo que ha caído en el terreno, Señor, donde tú lo sembraste. Padre, que esta palabra de frutos, Señor, porque no es mía, es tuya. Glorifícate tú, Señor. Sé tú manifestándote de manera poderosa, no solo en este grupo y en esta iglesia, sino en todos aquellos que vayan a escuchar tu palabra por medio de esta transmisión. Señor, si hay alguien que está sediento en esta hora y necesita de tu auxilio y está con su corazón abierto, Señor, y quiere que tú le auxilies, Señor, tú dijiste que el que cree en ti no será defraudado, Señor. Amén, Señor. Que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si hay alguien acá que está clamando y esperando y anhelante, Señor, te pido que llenes esa necesidad, toques a esa persona con tu presencia, llegues a su vida, Señor, la restaures, la levantes, Señor, le des aliento, le des una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva alegría de vivir, Señor. Y a los que están aquí, Señor, que yo no sé, Señor, quizás hay alguien que ha estado experimentando, Señor, episodios de depresión, quizás episodios de tristeza, Señor, y ha estado batallando y batallando, Señor. Llega hasta su corazón, hasta lo más íntimo de su espíritu, y hazle saber que tú tienes la cura, Señor, para todo eso, Señor. Abrázanos con tu amor, con la unción fresca de tu Santo Espíritu, Señor, en esta noche, y que podamos dormir como niños recién nacidos, Señor. Señor, al amparo tuyo, sabiendo que tú has prometido que el poder tuyo nos guardará en este mundo. Señor, te doy gracias, Señor. Sigue fortaleciendo a los obreros tuyos, Señor, a los siervos tuyos en las iglesias, Padre.
y síguenos, Señor, guiando con tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús en esta noche, te rogamos que levantes a tu pueblo, Señor, en victoria y nos edifiques más con tu palabra, Señor. Estamos hambrientos y sedientos de ti. Y congréganos aquí el domingo para seguir escuchando de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos libertad, gozo, paz, Señor, sobre todo tu pueblo y toda tu iglesia. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Y amén. Nos despedimos, y para los que nos están viendo allá, pues les damos la información para que manden sus ofrendas. Y hasta la próxima transmisión. Que Dios me los bendiga. Amén. Bendito sea el Señor. Gracias.